Continuamos por, digamos, todo por Radio Sónica. En una tarde vertiginosa estamos viendo que en las inmediaciones del Congreso no tan solo los sindicatos, no tan solo los espacios políticos que nuclean a los trabajadores son los que empiezan a tomar las calles, sino también las personas que autoconvocadas empiezan a ser parte de esta jornada que puede ser histórica por los vetos que se están tratando. Y en función de eso, para hablar un poco también, como recién hablamos con Pablo Manzanelli, sobre las cuestiones económicas que hay detrás de este ajuste y las cuestiones que hay detrás de todo esto, estamos en comunicación con Lavi Abraham del MATE, uno de los espacios que mejor analiza la economía en la actualidad, que me parece que es siempre recomendado para los diferentes momentos que transcurren en este momento donde la economía pasa muy en la vertiginosidad. Así que les agradecemos a Lavi que nuevamente tiene el tiempito para atendernos desde acá, desde Digamos Todo. ¿Cómo estás, Lavi? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por tus palabras elogiosas. No, gracias a ustedes por el laburazo que se mandan. Lavi, recién hablamos con Pablo Manzanelli sobre las cuestiones referidas al presupuesto y sobre la situación que está teniendo hoy el gobierno, donde hay una crisis, mencionaba él, una crisis de deuda, siendo que ahora en este momento el dólar ha tocado la banda y el gobierno ha empezado a vender efectivamente los dólares. ¿Ustedes cómo ven el anuncio del presupuesto en este contexto? Bueno, comparto con Pablo esta idea de que el gobierno tiene un problema de deuda, efectivamente. Tiene un problema para adelante porque tiene que enfrentarse a vencimientos muy importantes y no tiene muchos dólares. Y los dólares que pudo haber tenido en su momento, gracias al blanqueo del año pasado, gracias a una buena cosecha que hubo efectivamente, no los juntó, no los aprovechó para juntarlos, sino más bien lo contrario. Estimuló el uso de esos dólares, bajó los impuestos para que pudiera haber un turismo emisivo brutal, récord de turismo de las clases altas argentinas que se fueron a Miami o se fueron a Brasil durante todo este año. Y bueno, entonces en lugar de tener las reservas necesarias para poder enfrentar en una corrida cambiaria, o por lo menos enfrentar, digamos, un aumento importante de la demanda de dólares, y enfrentar la deuda que se viene, los vencimientos de deuda que se vienen, no los tiene. Y producto además de la inconsistencia en general de este programa económico, que básicamente lo que busca es una recesión como única receta para sostener una especie de inflación más baja, ahora podemos discutir si efectivamente es más baja o no. Esta inconsistencia hace que no encuentre los dólares, se encuentre con la deuda, y esto van a ser los principales problemas, sumado a una economía real, y para cerrar un poco la idea, que no levanta. Una economía real que se empezó a caer con despidos, que empiezan a madurar los efectos de este modelo. Donde se ve efectivamente esta recesión, estos despidos, esta caída de la actividad comercial, caída de la inversión productiva de las empresas, y por supuesto una caída de consumo, a la par de una baja de los sueldos que no van a volver a aumentar, por lo menos mientras siga este gobierno, porque no está en su plan de gobierno. Lavi, particularmente el gobierno también menciona una serie de condiciones para su presupuesto, donde ellos dan cuenta primero de un dólar irreal, porque si estamos hablando que el dólar está a 1.475, el dólar a 1.350, 1.360, si no me equivoco, ya está, no existe, es un dólar que no tiene asidero, pero también lo ata a una expectativa de inflación, que vos, como mencionás vos, será justamente apuesta ahora en consideración si la inflación es tal. ¿Vos creés que cuál crees que es la lógica de esa dinámica que pretende el gobierno aplicar, donde se va a asignar determinadas partidas si se consiguen esos números? Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento porque recién me entusiasmé y hablé un poco rápido para que se entienda un poco más lo que quiero decir. Efectivamente, el gobierno pone una inflación en el presupuesto menor a la que va a ser el año que viene. ¿Por qué digo que va a ser menor? Porque efectivamente estamos transitando una inflación actualmente de entre 25 y 40% anual. Más o menos no sabemos bien cuánto va a terminar este año, pero está en ese nivel, digamos. Que es el mismo nivel que tuvo la inflación durante, digamos, los últimos 15 años, con excepción del final del año 2023, digamos, 2022-2023. O sea, volvimos a la inflación histórica de Argentina de los últimos 20 años, y el año que viene no va a ser muy diferente, porque no hay un plan antiinflacionario muy claro, más allá de sostener un dólar planchado, que no lo va a poder seguir sosteniendo, y de una recesión importante. Pero en algún momento se van a trasladar a precios muchas de las tensiones y de las necesidades de recuperar
¿Ingresos o ganancias? Bien. Dicho esto, la inflación del año que viene va a ser más alta que ese 10%. ¿Qué pasa con el presupuesto? Cuando está presupuestado 10% de inflación, pero en realidad hay 20 o 25 o 30% de inflación. Bueno, que efectivamente se recauda más de lo que se presupuesta y que sobra plata, y que esa plata se puede usar completamente a discreción. Esto suponiendo además que se apruebe el presupuesto. Si se aprobase el presupuesto, lo que termina pasando entonces es que el gobierno tiene plata además para hacer lo que le plazca, por un lado, y que, por otro lado, el aumento que dice que va a haber, este aumento en partidas para educación y para salud, etcétera, son falsos, porque no van a ir por encima de la inflación. Vamos de vuelta. El gobierno planifica 10% de inflación y dice para salud va a haber 15% de aumento. Entonces, ese aumento de salud iría por encima de la inflación y habría una mejora en términos de la cantidad que se destina a salud. Bien. Ahora, si en vez de 10% de inflación es 20% de inflación, ese 15% de aumento queda de vuelta por abajo de la inflación. Entonces, es falso que pueda haber una mejora en la salud, en la educación y en la discapacidad, o los gastos destinados a salud, educación y discapacidad, mejor dicho. Y entonces ahí es parte de la falacia del discurso del otro día. Define que va a haber un aumento en ciertas partidas, pero todos sabemos que no va a pasar. Claro, lo que sabemos es que no va a haber ningún aumento, va a haber un ajuste. Y en relación a esto te quería preguntar sobre el ajuste que están aplicando en Santa Fe, si nos puedes hablar un poco de esto. Lo que vemos en Santa Fe es que el gobernador Puyaro ha sido un gran alumno de Milei, o por decirlo de otra manera también, es un gobernador que ha estado muy cómodo con el ajuste de Milei. El ajuste de Milei para los trabajadores y trabajadoras del Estado, y un ajuste que no le manda plata a las provincias, en algunas provincias fue discutido, en algunas provincias fue combatido, en algunas provincias fue claramente discutido que no se le mandara la plata que necesitaba, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En el caso de Santa Fe, el gobernador acepta que le manden menos plata, pero no ajusta por encima de ese ajuste. Es decir, el gobierno le mandó 7% menos de dinero que lo que le había mandado en 2023, 7% menos en términos de reales, y el gobierno de Puyaro ajustó 10%, es decir, ajustó más que la caída de los ingresos que tuvo por parte del gobierno nacional, de lo que debería mandar el gobierno nacional. Y eso se refleja concretamente en caída de los salarios de los empleados del Estado, de los trabajadores y trabajadoras del sector público provincial, que sabemos básicamente son docentes, médicos y policías. Eso es el grueso de la dotación de todas las empleados públicos de todas las provincias. Bueno, y que sobre ellos ha recaído principalmente el ajuste, sobre los salarios de los trabajadores y trabajadoras y de los jubilados provinciales, porque además Santa Fe tiene su propia caja de jubilación. Vos, Lavi, sos también docente, ¿no? ¿De universitario? Sí, soy docente de la Nacional de Rosario. Bien. ¿Y cómo están viviendo la expectativa de la marcha de hoy? Porque entiendo que también convocan, ¿no? Sí, yo preparándome particularmente, es a las 4 de la tarde y en un rato ya salgo para marchar, y bueno, se espera que vaya mucha gente también aquí en Rosario y en todas las ciudades del país que hay universidades, y no solo en las que hay universidades, pero bueno, prácticamente en todas las capitales provinciales. Rosario, que no es capital provincial, también tiene una importante marcha. Así que bueno, con mucha expectativa y con ganas de demostrar que bueno, que este ajuste que ha sido con un fuerte ensañamiento sobre la universidad, ha sido muy fuerte, mucho más el ajuste en la universidad que en el resto del Estado. Los trabajadores de las universidades, tanto docentes como no docentes, hemos perdido 30% de poder adquisitivo desde que asume este gobierno. Es muchísimo. Es muchísimo. Digo, no tiene comparación histórica. Perder el 30% de tu sueldo no existe en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo se hace perder el 30% del sueldo de un trabajador. Y bueno, esto lo vemos en trabajadores docentes, sobre todo, que se están yendo. Están dejando las aulas para dedicarse a trabajo en el sector privado, yéndose del país en el peor de los casos. Te agradecemos por el tiempo, Lavi. Entiendo que también van a movilizar y esperemos que pueda ser una marcha tan nutrida como la que está haciendo ahora en este momento, la que empieza a tomar las calles del Congreso. Nuevamente les agradecemos por todo el laburo desde el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, y agradecemos el tiempo por pasar acá un ratito por, digamos, todo. Bueno, gracias, y para los
personas que están escuchando pueden encontrarnos en redes sociales, así como Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Mate Economía, todo junto con una sola E en el medio. Mate Economía en Instagram, en Twitter o mateeconomía.com.ar. Muchísimas gracias, los estaremos siguiendo. Un abrazo, gracias. Chao, gracias, Iván.